Hola chicos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la clase del día de hoy. En esta clase vamos a seguir con el tema de ejercicios completo. Vamos a resolver un ejercicio de hecho, pero también voy a hablar sobre un tema de NumPy que había quedado pendiente, que es precisamente broadcasting. ¿Ok? Entonces, voy a empezar con eso como clase y luego vamos a pasar al tema de los ejercicios. Antes que nada, antes de entrar a la materia como tal, me gustaría recordarles que me parece que ya lo mencioné igual en la clase anterior para ustedes. Este jueves deberíamos tener un taller, pero dado que estamos en este movimiento de que tienen algunos que vacunarse y todo eso, el taller va a quedar para la siguiente semana. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que esta es nuestra última semana de clases como tal, ¿verdad? Y de ahí en la siguiente será la evaluación del taller en el martes y la lección 4 sería ya el día jueves. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer entonces. Eh, ¿Qué más? Para la siguiente clase, lo voy a repetir igual al final, pero bueno, para la siguiente clase ustedes ya tienen una tarea que la publiqué en aula virtual y es que vamos a tener una clase introductoria de la unidad número 8 que corresponde a pandas. Les he subido un video de esta parte introductoria, de hecho, y ya retomamos lo que continúe a partir del video en la siguiente clase. Entonces, eso va a ser, de ahí voy a tomar el control de lectura, de ese video que ya publiqué en aula virtual. Okay, entonces, esa es la única tarea que van a tener para la siguiente clase, ver ese video con atención, obviamente, porque de ahí va a salir un control de lectura. Tengo que tomar un control de lectura porque falta un control de lectura entre las evaluaciones. Entonces, a pesar de que yo no quería tomar ninguna evaluación esta semana eh, porque tienen algunos que vacunarse y quizás no puedan estar presentes, tengo que tomar el control de lectura para los demás. Entonces, como ya les había mencionado aquí, sí, hay flexibilidad para las personas que tengan que vacunarse ese día, o sea, que tengan que estar en SPOL, por ejemplo, si le tocó vacunarse un poco antes de la clase y no alcanza a llegar a la casa para hacer el control de lectura, pues me escribe, ¿verdad? Con tiempo, o sea, mire, me toca vacunarme a la 1 de la tarde, no sé. Entonces no voy a llegar a la clase de las 2, por ejemplo. Pero con tiempo, o sea, no me lo va a escribir después de, sino antes para saber qué acción vamos a tomar. De todas maneras, todos tienen que ver el video, ¿sí? Porque se los estoy dejando desde hoy hasta el día jueves. Todos tienen que ver el video porque en la siguiente clase voy a continuar la clase a partir de lo que ya van a ver ustedes en ese video. ¿Ok? Para que ustedes vean un poco las estructuras que se manejan en pandas y luego ya hablaremos acá sobre las operaciones y bueno, lo demás que corresponda respecto a pandas, que es la unidad número 8. ¿Ok? Bueno, eso entonces en cuanto a esa única evaluación que voy a tomar al inicio de la clase y de ahí, bueno, la clase queda grabada y si alguien tiene que estar en Spot y no puede, igual la puede ver, ¿verdad? Entonces solamente aquellos que no puedan estar en ese momento de la clase para el control de lectura, que ustedes saben que es súper corto, me lo cuentan. Que ya sé que algunos me habían dejado, sí, a esa hora tengo, bueno, me lo cuentan con la prueba de que, mira, a esta hora me toca, ya. O sea, porque sé que hay un calendario con un horario, ¿no? Entonces, en base a eso. Listo. Una vez dicho eso, también me gustaría recordarles el tema que les había mencionado ahora, justo en el post que acabo de poner antes de la clase sobre PyWeekend. Y es que ya fueron seleccionados los finalistas de PyWeekend. Entonces, la final de PyWeekend es este fin de semana. Y pues se ha diseñado un sitio web para postear todos los videojuegos de los finalistas. Entonces, ¿dónde estaba eso de ahí? Denme un momentito. Ajá, ¿dónde está? Entonces, esa es la página web a la que les estaba posteando en Teams para que la visiten y aquí puedan ver todos los juegos que los chicos han desarrollado y puedan probarlos también, ¿no? Para que puedan probarlos también. Entonces, pueden ver el video, pueden jugarlo, no, jugarlo aquí nada más. Pueden ver los videos también y votar por sus favoritos en Instagram. Entonces, PyWeekend como tal tiene una cuenta de Instagram, entonces pueden ir a la cuenta de Instagram que dejé en Teams y pues votan por su grupo favorito, ¿ok? ¿Qué más? Si quieren unirse, la final será el sábado en la tarde a partir de las 2:30, si no me equivoco, ya les pondré un post y pueden unirse a través de YouTube para que vean también un poco quién gana o si quieren apoyar a sus compañeros. De este paralelo me parece que está el grupo Code Runner, ¿verdad? De Joshua
Cobo, si no me equivoco, ellos son CodeRunner. ¿Quién más es de su grupo, Joshua? Alex Orrala, Melanie Peña Herrera y Linker Tomala, ¿verdad? Creo que está aquí, Joshua. Así es, Miss. Ok, entonces apoyen a sus compañeros de CodeRunner para que les vaya bien el día sábado en la final del evento. Y bueno, Linker no es de este paralelo, Linker es del paralelo 14, pero los demás sí son de este paralelo, así que vayan a apoyarlos. ¿Ok? Eso, chicos, en cuanto a Pi Weekend, y ahora sí vamos a la clase. Les decía que iba a empezar con un poco de teoría para contarles cómo funciona broadcasting, y este es un tema que yo lo había dejado ya a propósito, no es que me haya olvidado de darlo, sino que lo había dejado a estas alturas porque ya a este punto hemos practicado bastante con NumPy, tenemos la noción de que hay muchas operaciones que se pueden hacer de forma directa con NumPy, ¿verdad? De hecho, yo les había mencionado que normalmente yo puedo hacer operaciones directas entre dos arreglos que tienen el mismo shape, ¿verdad? Eso es lo que busca NumPy, hacer operaciones directas element-wise, ¿verdad? Entre los elementos correspondientes de ambos arreglos, siempre y cuando estos tengan el mismo shape. Sin embargo, hay unos casos especiales en los que también se pueden hacer operaciones aritméticas entre arreglos que no tienen el mismo shape, y es ahí cuando se aplica esta técnica llamada broadcasting. Entonces, ¿qué es broadcasting? Es una técnica por la cual NumPy intenta realizar operaciones o permite que se realicen operaciones entre arreglos que tengan distintos shapes, siempre y cuando cumplan con una condición, y esa condición es que una de las dimensiones del arreglo tiene que tener tamaño 1. Una de las dimensiones del arreglo tiene que tener tamaño 1. ¿Pero qué es broadcasting? Bueno, a través de esa técnica lo que hace NumPy es que expande el arreglo de menor dimensión o con menor tamaño en su dimensión. Lo expande hasta lograr que ese arreglo tenga el mismo shape que el otro, y entonces una vez que ambos tienen el mismo shape, procede a realizar una operación. La operación que puede ser suma, resta, multiplicación, división, una comparación entre arreglos también. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hace NumPy, y de eso se trata cuando estamos hablando de broadcasting. Esta es una técnica transparente para el programador, o sea, yo no tengo que invocar a una función para que esto ocurra. Además, no es un proceso por el cual se modifica alguno de los arreglos. Sí hay una transformación, pero lógica, o sea, no se cambia el arreglo en realidad, solo se va a transformar para realizar la operación específica. Y una vez que se realice la operación, si fuera permitido, si una de las dimensiones tiene tamaño 1, como les decía, entonces el arreglo sigue teniendo su mismo shape original. Eso es lo que voy a demostrarles hoy. Si no pudiera hacerse una operación entre dos arreglos que no tienen el mismo shape, porque la otra es obvio, ¿no? Si tienen las dimensiones iguales, sí se pueden hacer operaciones entre ellos. El problema es cuando no ocurre eso, cuando yo tengo un vector y una matriz, o cuando tengo una matriz con menos elementos que la otra. En algunos casos puede expandirse también. ¿Qué pasa si no se puede hacer broadcasting? Lo voy a anotar porque me va a lanzar un error de este tipo, un value error que va a decir operands could not be broadcast together. Eso quiere decir entonces que no se puede hacer una operación, no se puede aplicar ahí la técnica de broadcasting, entonces no, definitivamente no permite en NumPy que se realice la operación aritmética. ¿Ok? Entonces, ¿cómo identificar cuándo sí puede hacer? Eso es lo que ustedes tienen que aprender realmente. Tienen que aprender a identificar cuándo es posible realizar una operación aritmética entre dos operandos que sean arreglos de distintos shapes. ¿Cuándo es posible y cuándo no? Para ni intentarlo, porque me va a lanzar un error de este tipo. Entonces, yo he planteado algunos casos aquí en los que puede ocurrir este tema de los distintos shapes. Por ejemplo, este primer caso habla de vectores. Fíjense que tengo el vector A y el vector B. En el vector A tengo 3 elementos, por lo tanto el shape de A es este de aquí, ¿verdad? Y para el vector B solo hay un elemento, por lo tanto este es el shape de B. Yo multiplico A por B, entonces sí es posible hacer esa operación. ¿Por qué? Porque uno de sus elementos, perdón, uno de los arreglos tiene tamaño de dimensión 1, que es este de aquí, ¿verdad? Como ese tiene un solo elemento, perfecto. En su dimensión tiene un tamaño 1, entonces ese será el vector que va a expandirse con esta técnica de broadcasting, va a expandirse tantas veces como sea necesario, se duplica, se multiplica, se replica tantas veces como sea necesario, hasta lograr tener el mismo shape que A,
Entonces, ¿cuántas veces tendría que replicarse? 2 más, ¿verdad? 1 y 2, hasta llegar a tener el mismo shape que A. Y entonces ahí ya se puede hacer la operación. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaría? 1 se multiplica por 2 y me da 2. 2 se multiplica por 2 y me da 4. 3 se multiplica por 2 y me da 6. ¿Verdad? Los elementos correspondientes, sobre ellos se aplica la operación y entonces al final obtengo un arreglo con el mismo shape que el más grande en todo caso, ¿no? Y bueno, ahí hay broadcasting, ¿por qué? Porque estoy realizando una operación a pesar de que ambos arreglos no tienen el mismo shape. ¿Ok? Eso en cuanto a este arreglo, perdón, este caso de broadcasting. Como ven, en realidad no es que se invoca una función para que esta expansión ocurra, simplemente es algo que pasa, que NumPy intenta hacer cuando encuentra que una operación se está realizando entre dos arreglos que no tienen el mismo shape. Entonces NumPy intenta por todos los medios ver si se puede aplicar broadcasting. Y si ya ve que no se puede, simplemente lanza un error en tiempo de ejecución y la operación no se realiza. ¿Ok? Eso en el caso de vectores, ya mismo lo vamos a probar en Replit para verificar si lo que les estoy contando es cierto o no, ¿no? Tenemos otro caso, y es el caso entre una matriz y un vector. ¿Qué pasa cuando yo tengo una matriz y un vector? Bueno, cuando tengo dos dimensiones, NumPy primero verifica si es que es posible, además de verificar el tamaño de la dimensión que debe ser 1, además de eso, primero verifica si es posible hacer esta expansión de otra manera. Miren aquí, tengo A.shape que es 2,3 y tengo B.shape que es 3. Entonces el primero es una matriz, el segundo es un vector. ¿Cómo verifica NumPy si es posible hacer broadcasting? Va a mover este número de elementos, lo mueve hacia la derecha y rellena el lado izquierdo con un valor de 1. ¿Ok? Entonces aquí debería ser más bien coma, quizás, para verlo mejor con el shape. Hace esto, mueve el número de elementos del vector hacia la derecha y la otra dimensión lo completa con 1. Entonces lo que hace es verificar si el número de columnas de A es igual al número de elementos de B, entonces se puede aplicar broadcasting. ¿Y en qué sentido se va a aplicar broadcasting? ¿En qué sentido va a expandirse? ¿En las filas o en las columnas? Sería en las filas porque esa dimensión, la dimensión 0 que corresponde a las filas, es la que tiene tamaño 1. Entonces van a expandirse las filas, es decir, se van a replicar. Esa fila se va a replicar tantas veces como sea necesario, en realidad una vez más, ¿no? Hasta llegar a tener el mismo shape que A. Y cuando eso ya ha ocurrido, cuando ya se ha expandido ese arreglo, ahí se realiza la operación aritmética. Entonces, eso ocurre cuando estamos tratando de hacer una operación usando una matriz y un vector u otra matriz. Entonces verifica, ¿no? Verifica que tengan el mismo número de columnas y luego va a verificar cómo expande en el sentido de la dimensión que tiene tamaño 1. Fíjense también que en este caso, por ejemplo, tengo una matriz A y una matriz B, pero pongámosle la coma para que no piensen que es una multiplicación. 2 filas y 3 columnas. Entonces, de una verifica, 3 no es igual a 2, a pesar de que esta tiene un tamaño de 1, pero esta no es igual a la de acá. Por lo tanto, como no coinciden, no puede hacer broadcasting y simplemente ahí no se puede hacer una operación entre esa matriz A y esa matriz B porque el número de columnas no coinciden. ¿Ok? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? O sea, en matrices hace que coincidan, como quien dice, el número de filas con columnas. El número de columnas, siempre, el número de columnas. Aquí está el ejemplo quizás un poco más claro. Miren, tengo una matriz de 4 por 4 y tengo un vector B que tiene 4 elementos. ¿Qué es lo que hace NumPy? Mueve ese 4 a la derecha y completa la otra dimensión con 1. 4 es igual al 4 del número de columnas de A. Sí, entonces como coincide, perfecto, puede haber broadcasting. ¿Cuál es la dimensión que va a expandir? La que tiene tamaño 1, es decir, en las filas. Va a expandirse tantas veces como sea necesario hasta que llegue a tener el mismo shape que A y ahí recién realiza la operación aritmética. ¿Ok? Cuando ya tienen el mismo shape. Entonces, hace esto, se expande en el sentido de las filas. ¿Por qué? Porque esa es la dimensión que tiene tamaño 1. ¿Ok? Esta transformación de B, que es un vector, a B que pasa a ser una matriz, es una transformación lógica porque
realmente no altera B, solo se produce esa transformación mientras se está haciendo la operación aritmética. Si luego de la operación aritmética yo vuelvo a imprimir B, voy a ver que B sigue siendo un vector de 4 elementos. Por eso les digo que broadcasting es una técnica que al fin y al cabo es transparente para el programador. NumPy lo hace solito, siempre intentando verificar de todas las formas posibles si esa operación es permitida o no. Si ya no encuentra una salida para poder modificar los arreglos y que se produzca la operación, ahí me lanza ese error y entonces definitivamente no permite hacer la operación. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Preguntas? Ok, entonces, vamos a ver. Ah, miren, aquí está. Entonces, todo el tiempo vino transformando, ¿no? Estábamos aquí, entonces se expandió, se expandió, se expandió, ya tenía el mismo shape, perfecto. Ahí hace la operación entre A y B y obtiene una nueva matriz que obviamente tiene el shape de 4,4 como la matriz A, y con los elementos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se produce esa operación? Ya, entre sus elementos correspondientes. El elemento en el índice 0,0 con el elemento en el índice 0,0 de acá. Es el elemento en el índice 0,1 con el elemento en el índice 0,1 de acá. Y así me va dando los resultados en esa nueva matriz que se está construyendo. ¿Ok? Eso cuando hacemos este ejercicio entre una matriz y un vector y solo el vector se expande, ¿verdad? Ahora, ¿por qué el vector se expande? Recuerden, porque aquí cuando estaba transformándose, que el número de filas fue el que tenía tamaño 1, entonces ese es el que se puede expandir. Tiene tamaño 1. Es decir, que si aquí hubiese sido, por ejemplo, 2, supongamos que aquí era 2, bueno, eran 2 matrices. Ya, no puede expandirse. A pesar de que esta tiene un menor tamaño que el de acá, ¿verdad? Aquí solo hay 2 filas, en la acá hay 4, no puede expandirse, porque recuerden, para que haya broadcasting, una de las dimensiones tiene que tener tamaño 1. No tamaño 2, no tamaño 3, no tamaño menor que el de la otra, no, tamaño 1. Porque solo va a replicar una fila o una columna tantas veces como sea necesario. ¿Ok? A ver, vamos a ver otro caso. Este es el caso B, cuando tanto matriz como vector se expanden. Miren este ejemplo. Tengo un vector de shape 4 elementos y tengo una matriz que tiene 3 filas y una columna. ¿Cómo sé que es una matriz? Porque aquí está, para crear este arreglo se usó una lista con listas dentro. Una lista que contiene listas dentro. Entonces, ya sabemos que cada una de esas listas internas corresponde a una fila, ¿no? A una fila. Entonces, realmente lo que tengo es un vector, una matriz. Y yo sumo ese vector y esa matriz. Bueno, en primera instancia, recuerden, para poder verificar si si puede ocurrir broadcasting, mueve el 4 a la derecha y verifica si es igual al número de columnas de la matriz, en este caso de B. El 4 no es igual a 1, ¿verdad? Entonces, hasta ahí NumPy dice, no se puede hacer broadcasting porque 4 no es igual que 1. Pero aquí ya lo había completado con 1, acá también, entonces intenta expandir en esas dimensiones que tiene tamaño 1 para dar un segundo chance, para verificar si de verdad es que no se puede realizar broadcasting ahí. Y hace lo siguiente. Expande el número de columnas y dice, ahora sí, se expandió y 4 es igual a 4. Perfecto, entonces sí se puede hacer broadcasting. ¿Y cómo hace broadcasting? Al final expandiendo la dimensión de tamaño 1 de A, es decir, que A se va a expandir en las filas y B se va a expandir en las columnas para que se pueda aplicar broadcasting. Ambos en este caso se van a expandir, ¿ok? Todo eso lo hace NumPy y lo importante es que ustedes identifiquen, si yo les doy una matriz y un vector, identifiquen si ahí puede haber o no la ocurrencia de broadcasting. Puede o no aplicarse esa técnica de broadcasting que ya sabemos que NumPy lo aplica solito, sin que yo se lo pida. ¿Okay? Tampoco se lo puedo impedir. NumPy lo va a intentar hacer porque es la forma implícita en que realiza las operaciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Comienzan a expandirse. A se va a expandir en las filas, ¿verdad? Porque ahí tenía tamaño 1. Y en cambio, B se va a expandir en las columnas porque ahí tenía tamaño 1. ¿Ok? Y comienza, expande, expande, expande. Y una vez que ya están expandidos, tengo dos matrices con el mismo shape y puedo realizar la operación aritmética. Al final voy a obtener una nueva matriz con la operación aritmética aplicada.
entre los elementos correspondientes de esas dos matrices que se obtuvieron a partir de A y de B. ¿Ok? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Una consulta. Por ejemplo, ¿se puede usar también reshape para tratar de arreglarlo de una manera? O sea, para Así es. que el programa no tenga que pensar tanto, por decirlo así, sino que le Ya, pongan reshape y sí. es más rápido. O sea, corre más rápido, me imagino, ¿no? Sí, de hecho, es que voy a explicarles que ustedes ya hicieron broadcasting cuando hicimos el tema del taller, las minas, los precios, y eso es lo que voy a explicar y por qué necesitábamos usar reshape ahí. Entonces ya vamos a eso y van a ver que sí, es necesario, muchas veces sí. Muchas veces no están las matrices o los arreglos ya dispuestos para su tratamiento, sino que necesitan alguna modificación previa antes de poder usarlos en alguna operación. Y ya vamos a ver por qué, ¿sí? Entonces ya en un momento justo hablamos sobre eso. Entonces, quería decirles que recuerden lo que está en esta diapositiva. Dice que se puede una matriz multiplicar por un vector o hacer cualquier operación aritmética por un vector siempre y cuando, o sea, va a haber broadcasting siempre y cuando el número de elementos del arreglo del vector coincida con el número de columnas de la matriz, porque recuerden lo que hace NumPy, ¿no? Desplaza el número de elementos hacia la derecha y verifica si ese número es igual al número de columnas, hay broadcasting. ¿Cuál expande? Expande es, porque aquí lo completa además con 1, ¿no? Expande la dimensión que tiene tamaño 1, es decir, en filas, en ese caso. Ahora, en este caso en particular, ¿por qué aquí no se puede? Porque 3 es diferente de 4. Si yo muevo 4 a la derecha, 4 no es igual al número de columnas de A, que es 3. Entonces, definitivamente no puede hacer una operación aritmética entre esta matriz y este vector, porque no son compatibles. Entonces, me va a dar, si intento hacer una operación entre ellos, me va a dar un error del tipo que les mencionaba antes, que me parece que está por aquí, ¿no? Ese error de ahí. Entonces, si ustedes ven ese error, es porque están haciendo una operación que no puede realizarse porque los shapes de los arreglos no lo permiten. ¿Ok? Entonces, vamos a ir a Replit, ahora sí, para poder replicar esto y ver qué pasa cuando se ejecutan los programas usando arreglos de distintos shapes. A ver. Vamos a empezar por aquí. Entonces, teníamos el primer caso del arreglo A y el arreglo B, donde ambos son vectores. Entonces, imprimamos el shape y hagamos la operación aritmética de 6. Mi teclado, un momentito. Ahí, de C igual a A por B. Entonces, se puede hacer una operación entre esos elementos. Voy a imprimir C y voy a imprimir también C.shape y voy a imprimir también B.shape nuevamente. Ok. Pero ya lo está imprimiendo al principio. Sí, pero quiero que lo vean después del broadcasting para que vean que no se cambie. Ok, entonces, miren, aquí está A, ¿verdad? A tiene 3 elementos, B tiene 3 elementos. No he hecho nada más que una operación aritmética entre ambos elementos de forma directa y entonces ya está. Ahí obtuve este resultado, ¿verdad? Este nuevo arreglo que tiene shape 3 elementos. Si imprimo el shape de C, 3 porque tiene 3 elementos. Y si imprimo el shape de B, es 1, sigue siendo 1. Porque a pesar de que B fue el arreglo que se expandió durante el proceso de broadcasting, solo se transforma en el momento en que se realiza la operación aritmética. No puedo imprimir el resultado de esa transformación, no puedo obligar a que se haga esa transformación. ¿Ok? Eso quiere decir que es solamente para la operación y listo. Y pues para muestra está aquí esta línea de código para que ustedes vean que al fin y al cabo B sigue teniendo un solo elemento, el elemento 2. ¿Ok? Entonces, si les dan un vector y otro, ¿cómo yo sé si los puedo multiplicar? Ya, pues uno de los dos vectores tiene que tener solo un elemento para que se pueda hacer una operación entre ellos. Si aquí hubieran, por ejemplo, 2,2 y yo intento hacer una operación entre esos elementos, me va a dar el error que indica que no se puede hacer broadcasting. ¿Por qué? Porque para que haya broadcasting, uno de los arreglos tiene que tener dimensión con tamaño 1. Y aquí ya tiene 2, ¿verdad? Tamaño 2 tiene esa dimensión. No puede, porque lo que va a hacer es intentar replicar ese elemento y cuando replique el 2 lo va a poner 2 veces más, ya me va a dar 4. Se va a pasar, ya no tengo 3 elementos. Entonces, por eso siempre la dimensión tiene que tener tamaño 1. ¿Ok?
Entonces, vamos a dejarlo como estaba antes. De hecho, ustedes ya han de alguna u otra forma interactuado con este tema de broadcasting. Por ejemplo, cuando nosotros multiplicamos un arreglo con un número, el arreglo A lo multiplico por el número 6. Bueno, ahí también se aplica broadcasting, porque lo que hace NumPy es que encapsula el número, el 6, por ejemplo, en un arreglo. En ese caso sería un arreglo de tamaño 1 y aplica broadcasting, replicando ese valor, que sería el 6, por ejemplo, tantas veces como sea necesario hasta que ese arreglo tenga el mismo shape que el otro que el que se está utilizando para la operación aritmética. Y ahí hace la operación, cuando ya tiene arreglos del mismo tamaño, bueno, del mismo shape. ¿Ok? Hasta ahí, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Podría repetir por qué era que si agregamos otro número al B, no coincidía? No se podía realizar la operación broadcast. A ver, supongamos que yo aquí tengo el elemento 4 y el elemento 5. ¿Qué pasa aquí? Ya este arreglo no tiene tamaño 1. Para que haya broadcasting, uno de los arreglos tiene que tener en una de sus dimensiones tamaño 1. Y este ya no tiene tamaño 1, tiene tamaño 2. ¿Por qué no lo permite? Porque lo que hace broadcasting es expandir, ¿verdad? Replicar los elementos. Entonces, si lo replica el 4 y el 5 y lo vuelve a poner otra vez, 4 y 5, ya tengo 4 elementos en lugar de 3, que es lo que tengo que tener para poder multiplicar por A. Se pasa. Ya no tengo el mismo número de elementos que A. Por lo tanto, por eso, por casos como ese, es que NumPy explica, o bueno, establece que para que se pueda aplicar la técnica de broadcasting, uno de los arreglos tiene que tener tamaño 1. O bueno, su dimensión tiene que tener tamaño 1, porque puede ser una matriz y no un vector. Entonces, ahí no puede hacerse, pero si es uno solo, ahí sí puede, ¿no? Ahí sí lo permite hacer. ¿Por qué? Tiene tamaño 1. ¿Ok? Eso en cuanto al primer caso que ya habíamos hablado. Hagamos el ejemplo ahora con el otro que era de la matriz y el vector, donde solo uno se expande. ¿Cuál se va a expandir? El que tiene menos dimensiones. En todo caso, sería el vector el que se va a expandir. Pero va a ver primero, en NumPy verifica, ¿no? Si los shapes coinciden y si los shapes, bueno, si el número de columnas es igual al número de elementos de B, bueno, coinciden y entonces ahí hace o permite la expansión en la dimensión de tamaño 1, que serían las filas. Entonces, voy a imprimir esto, voy a hacer la operación que sería igual a A más B y voy a imprimir así mismo C y shape de B. ¿Ok? Ya, entonces, el shape de A es 4,4, 4 filas y 4 columnas. El shape de B es 4. NumPy verifica primero a ver si se va a poder expandir, mueve el 4 a la derecha y mueve el 4 a la derecha y la otra dimensión la completa con 1 para las filas, ¿no? Entonces dice 4, 4, que es lo que está aquí, es igual al número de columnas, sí. Perfecto, entonces sí se puede aplicar broadcasting y comienza a expandir. ¿Qué va a expandir? Las filas, ¿no? Va a replicar esos elementos en las filas tantas veces como sea necesario. Tendría que replicarlo 3 veces más, ¿verdad? Para llegar a tener 4 filas como tiene A. Y ahí ya se hace la operación. Por lo tanto, la matriz que obtengo es una matriz de 4 por 4, como lo dice aquí su shape. Y después, si imprimo el shape de B, ven que sigue siendo un vector. Que esa expansión solo se produjo para la operación aritmética y luego para nada altera el arreglo original. ¿Ok? Y por acá, por último, tenemos el caso de cuando ambos se expanden. Entonces, en este caso, digamos que C igual a A menos B. Y por último, imprimamos C, imprimamos shape de C y también shape de B. Entonces, lo importante aquí no es que ustedes van a obligar a que NumPy haga broadcasting, porque NumPy solo va a hacer broadcasting cuando sea permitido. Lo importante aquí es que ustedes identifiquen las características de sus arreglos para que sepan si es permitida o no una operación entre ellos. Porque puede ser que en principio no sean permitidas, pero como dijo José, me parece, puede ser que necesite un reshape para que ya tenga la forma necesaria para que pueda ocurrir broadcasting. Ok, entonces aquí está el shape original, tenemos de A, ¿verdad? Que es un arreglo, que era la matriz de 3 por 1. Entonces, al hacer la operación, obtengo una matriz de 3 por 4, ¿por qué?
4 se movió a la derecha, la otra dimensión se completó con 1, no coincide, pero como esta era de dimensión 1, se expande hasta llegar a 4, coincide y también expande las filas de acá, ¿verdad? De anterior. Entonces, A se va a expandir en las filas y B se va a expandir en las columnas, porque ahorita solo tiene una columna. Al final obtengo un arreglo con solo shape de 3,4, 3 filas y 4 columnas. Y B sigue siendo lo mismo que estaba antes. De hecho, era A el que tenía. Bueno, ambos se expanden, ¿verdad? Entonces, sigue teniendo 3 filas y 3 filas y una columna. Y si imprimimos A, también va a seguir siendo un vector. ¿Hasta ahí alguna otra pregunta? Ok, entonces vamos a hablar sobre el ejemplo del taller. En el taller que hicimos, ya no me acuerdo si fue hace 2 semanas, pero bueno, el taller que hicimos hace 2 semanas me parece, realizamos este ejercicio, ¿verdad? Tenían una matriz de datos de producción de las minas, ¿verdad? Donde las filas representaban los nombres de los datos de las minas, no, de los minerales, y en cambio en las columnas tenían los nombres de las minas, ¿verdad? O los datos de las minas. Tenía la matriz P, que tenía el mismo shape que la matriz C, que tenía el mismo shape de la matriz T, porque en todas estas matrices esta era de producción, esta era de costos, esta era de transporte, ¿verdad? Entonces, y teníamos también una lista de precios, y entonces me decían, bueno, tienes que obtener la matriz de ganancias, pero para obtener la matriz de ganancias tienes que obtener primero las ventas y los costos, ¿verdad? Y si no me equivoco, las ventas era la que multiplicaba los precios por la matriz P de producción, ¿verdad? Para saber cuánto se iba a obtener en ventas en base a lo producido y el costo de cada uno de esos minerales, oro, plata, bronce, diamante. Bien, entonces yo les dije los pasos que tenían que hacer ahí, porque obviamente ustedes no sabían nada de broadcasting todavía, entonces no iban a poder identificarlo. Lo importante es que ustedes sepan que ya aplicaron broadcasting y vamos a ver en realidad qué era lo que pasaba ahí. ¿Por qué tenían que hacer esas transformaciones? Lo primero es que si vamos a operar entre esta lista y la matriz, no puedo hacer una operación directa. Entonces, puedo llevar esta lista a un vector. Por eso, el primer paso que les decía yo es que transformen esto, los datos de las listas los usen para crear un vector. Entonces, empty.array y le enviábamos precios, que es la lista. ¿Ok? Entonces, si yo imprimo B de precios, punto shape, y también imprimo la matriz P, creo que les decía P de producción, punto shape, hasta ahí. La idea era que tenía que multiplicar los precios por la producción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la matriz de producción estaba el costo de producción de cada mineral por cada mina, y también aquí tenía en cambio en precios el precio de venta de cada mineral, ¿ok? Entonces, vamos a ver esto de aquí. Me decía que tenía que multiplicarlos. Entonces, yo les pregunto, este es el shape de vector precios y este es el shape de la matriz P. ¿Se puede aplicar una operación matemática entre estos arreglos? Sí, no, ¿por qué? ¿Qué dicen ustedes? Vamos, vamos, participen, Sí, no se porque tiene duerman. igual tiene el mismo número de filas. Sí, porque tienen el mismo número de filas. En realidad no, porque no compara por las filas. ¿Qué es lo que hace NumPy? Recuerden, NumPy Yo creo que mueve no, este. ¿Por qué? A ver, dígame por eso qué. iba a decir, porque se supone que ese número va a pasar al otro lado y ahí eso Ujú. quedaría comparación de 4 y 5. Así es, 4 no es igual a 5, ¿verdad? Entonces, como 4 no es igual a 5, no lo puede mover, no puede completar la otra dimensión con 1, no va a ser broadcasting. Simplemente, tal y como están ahorita los elementos, no pueden operarse juntos. No puede aplicar una operación entre B precios y P porque no son compatibles. Pero ahí viene también la lógica de que yo veía que algunos lo que hacían era que P lo sumaban por filas y entonces eso ya les daba un vector y ese vector lo multiplicaban por precios. Ahí funcionaba porque iban a obtener un vector de precios y un vector de sumas totales por cada una de las filas de esa matriz. Eso sí puede pasar, ¿verdad? Si suman esta matriz por filas, les da un vector con 4 elementos. Y aquí tienen un vector con 4 elementos. Y si los multiplican, la operación se va a dar. Es permitida porque tienen el mismo shape. No hay broadcasting necesario que hacer ahí.
Pero el problema es que eso no era lo que se les pedía, porque no se les pedía obtener un total, se les pedía obtener una matriz con detalles de lo que va a ganar en ventas de acuerdo a la producción y el precio. Entonces, no tenían que sumar. Cuando se presentan esos problemas, no solamente hay que ir a aplicar porque ya vi la fórmula y la hago. Tengo que leer el texto, ver lo que me piden y luego aplicarlo. Entonces, hay que hacer esa lectura comprensiva porque para los que hicieron eso estaba mal, porque no tenía que sumar los totales. Sí, la operación era permitida y les iba a salir, pero no era la respuesta correcta. ¿Qué era? Por eso, ¿qué fue lo que yo les dije? Bueno, tienen que llevar ese vector a matriz, de tal forma de que tengan tantas filas esa matriz como filas tiene la matriz P. Y entonces ahí van a poder hacer la operación aritmética. Eso es lo que yo les decía. Entonces, por eso es que yo les pedía que hagan un shape. Entonces, vamos a cambiar eso y vamos a intentar hacer la operación de nuevo. Para hacer reshape, uso la función reshape. Algunos no se acordaban de la función reshape, entonces me ponían shape nada más. Y no, pues eso no era lo que quería, ni siquiera eso va a transformar la matriz, ¿no? Entonces, desde bprecios, invoco a la función reshape, y a la función reshape yo le tengo que enviar una tupla con el shape que quiero que tenga mi matriz. El shape siempre se expresa como una tupla que puede tener un elemento o dos, un elemento si lo que quiero obtener es un vector, dos elementos si lo que quiero obtener es una matriz. En este caso, lo que quiero obtener es una matriz, por lo tanto, ¿cuántas filas quiero que tenga esa matriz? Tantos como filas hay en P o como elementos hay en B precios, ¿verdad? Realmente hay tantos como minerales hay, básicamente eso. Entonces puede ser, por ejemplo, precios.size. ¿Ok? Con esa, y lo siguiente es, me estoy saltando, pues no, el número de columnas, que es 1. ¿Por qué 1? ¿Por qué sí quemo el 1? Porque es que no me alcanza para más. Yo no puedo crear una matriz de B de precios, 4, porque no me alcanzan los elementos para hacer 4 columnas. Al menos solamente me alcanza para hacer una sola columna. Ok, entonces voy a imprimir lo que me da M precios. Y también, en este caso, M precios, ya. Y también el shape, nuevamente, así como lo hice antes, en M precios aquí. Punto shape y ejecutemos. Ok, entonces, miren esto. Esto es ahora M precios. Una matriz con 4 filas y una columna. Esto es lo que tengo en M precios y esto es lo que tengo en P. El shape de M precios y el shape de P. Ahora, ¿se puede aplicar broadcasting o no? Sí se puede aplicar broadcasting, porque a pesar, aquí en realidad no hace la verificación de moverlo a la derecha. ¿Por qué no? Porque eso era cuando era una matriz versus un vector, ¿no? Cuando es una matriz versus un vector, el número de elementos del vector tiene que verificarse contra el número de columnas de la matriz. En este caso no, porque ambas son matrices, pero ojo, una de ellas tiene una dimensión que tiene tamaño 1. Entonces, expande esa dimensión tantas veces como sea necesario para que tenga el mismo número de, en este caso, columnas que la otra matriz. Y ahí también hay broadcasting. Eso quiere decir que si yo aplico la multiplicación entre esos dos elementos, se puede hacer, es decir, entre M precios, M precios y multiplicado por P. Y vamos a ver qué resulta. Ahí está la matriz. Bueno, que no es en realidad toda la matriz que tenían que hacer, porque esto también luego tenía que, esa no era la matriz de ganancias, porque luego también tenías que obtener los costos y luego restarlos. Entonces, esto es solo una parte de esa fórmula que tenían que aplicar en el taller, pero es la parte justo donde aplicaban broadcasting y por eso esta parte la extraje para este ejemplo. Nuevamente, tienen esta matriz se va a expandir en las columnas. ¿Por qué? Porque el tamaño de las columnas es que tiene 1. Esa es la dimensión que tiene tamaño 1. Entonces se replica acá, y se replica acá, y se replica acá, y se replica acá. Se replica 4 veces más hasta llegar a tener 5 columnas como tiene la matriz P. Y cuando ya tiene ese shape, realiza esta operación aritmética y construye entonces la matriz de resultado. Esto quiere decir también que cuando se les presenta un problema, como les decía, puede que al principio B precios no tenía sentido que lo multiplique porque es que no era permitido, pero es que además la información que guardaba B precios no la podía multiplicar directamente por la matriz.
Entonces, necesitaba sufrir un cambio, necesitaba usar reshape para obtener la matriz y esa matriz sí multiplicarla por P. ¿Ok? Entonces, ahora sí, cada uno de estos elementos de estas filas representa el dato de un mineral, así como en la matriz P, cada una de las filas representa los datos de los minerales. Antes no tenía sentido porque el vector, primero que no tiene filas ni columnas, entonces, ¿cómo lo relaciono a la matriz? Y se intentaba expandir, no coincidía, entonces simplemente el broadcasting no era permitido. ¿Ok? Entonces, eso en cuanto al tema de broadcasting, chicos, hasta ahí alguna pregunta. ¿Está claro ahora entonces por qué tenían que hacer esos cambios en el taller? Cuéntenme, ¿alguna duda? Y solo se puede con igual número de columnas, ¿no? Con filas no se puede. Con igual número de columnas, como puede crecer en filas o en columnas, depende de la que tenga tamaño 1. En este caso crecieron las columnas porque tiene tamaño 1. En el caso anterior, miren aquí, este se movió a la derecha. Ah, no, creo que este no era el ejemplo, más arriba, acá. Aquí tengo una matriz, tengo un vector. El 4 se mueve a la derecha, por lo tanto, esa matriz que se construye de forma temporal se expande en el sentido de las filas. Aquí en este ejemplo se está expandiendo en las filas, en este ejemplo de acá se está expandiendo en las columnas. ¿Cuál se va a expandir? Se va a expandir en la dimensión que tenga tamaño 1. Eso sí, la verificación que hace NumPy de este tema de las columnas que tienen que ser iguales es cuando tengo un vector versus una matriz. En este caso tenía dos matrices, entonces por eso es que expandió las columnas directamente sin tener que corroborarlo. Simplemente fue a verificar. Ah, tiene tamaño 1, perfecto. Entonces vamos a expandir en esa dimensión. ¿Ok? Eso podríamos llamarlo que es un caso 3, entre matrices, podríamos ponerle aquí. Voy a poner caso 3, entre matrices. Ok, entre matrices. Entonces, una de las matrices se expande, pero si esa matriz hubiese tenido un shape de 4,2, ya no podía hacerse broadcasting, ¿verdad? Porque tiene que tener una de sus dimensiones tamaño 1 para que pueda aplicarse broadcasting y pueda expandirse. Si ya tuviera tamaño 2 o 3 o 6, ya no podía hacerse. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta hasta ahí, chicos? Ok, entonces vamos a continuar con un ejercicio ahora que es el que tengo por acá de entregas a domicilio. Y este es un ejercicio completo, como nos dice aquí su descripción. Creo que sí la tengo. Un ejercicio completo, porque aquí vamos a trabajar con archivos, diccionarios, matrices de NumPy, funciones, o sea, de todo un poco, ¿no? Es un ejercicio tipo examen, tiene de todo. Entonces, vamos a empezar de todos los sabores, así, para que vayamos viendo qué tan complejo puede ser. Otro ejemplo más. Bien, entonces, considere que maneja un negocio de entregas a domicilio como Globo o Rappi. Bueno, Globo ya no existe, como Rappi. Tiene un archivo por cada conductor que trabaja en la empresa. Y en ese archivo va a encontrar, primero el nombre del archivo es el nombre del conductor más la extensión TXT. Y en el archivo va a encontrar información de esta manera. Primero va a tener la cabecera, que me indica cómo se distribuyen los elementos. Me indica que primero voy a encontrar la fecha en ese orden y con esos separadores. Luego voy a encontrar el punto de origen, de dónde parte el repartidor, hacia dónde se dirige, el tipo de artículos que va a repartir y los kilómetros recorridos entre el origen y el destino, el peso del envío en libras. ¿Ok? Entonces tengo varios registros, de hecho por aquí, por ejemplo, el archivo de Carlos Rivera, tiene la cabecera y tiene diferentes fechas. Si ven que, porque es obvio, ¿no? Un repartidor en un solo día puede hacer varios repartos, asimismo en el mismo mes, obviamente puede tener varios registros, entonces los datos pueden repetirse por fecha, por mes, pueden haber varios registros. Entonces, eso es lo primero que yo tengo que identificar, si los datos se van a repetir, cómo están representados los datos, cómo están separados en el archivo, ¿verdad? Para luego darle el correcto tratamiento en el programa. ¿Ok? Noten también que los datos de los kilómetros, por ejemplo, son valores decimales y asimismo el peso en libras también es un valor decimal. Ya, y así tengo un archivo para Carlos, para Juan Pérez, para Ricardo Boca, para Javier Zumba. ¿Ok? Los datos además están separados por punto y coma. Bien, entonces me dicen que además me dan una lista de conductores con los nombres de todos los conductores de la empresa
Y pues en base a esos datos me piden, si tengo acá los datos, sí. Ya me piden ir desarrollando estas funciones. La primera es la función cargar datos, que dice que recibe el nombre de un conductor y que retorna un diccionario con la información de ese conductor en este formato. En ese diccionario las claves van a ser nombres de meses. Nombres de meses. ¿Y qué va a tener asociado como valor esa clave? Un diccionario interno. Y en ese diccionario interno, ¿qué va a haber? Van a ver estas claves siempre. Kilómetros totales, libras totales, barrios visitados. Entonces, ahí sí, cada valor corresponde a la clave, ¿no? El caso de los barrios es un conjunto. Y acá dice, note que en la clave barrios, para cada mes del diccionario, se debe incluir tantos los barrios de origen como de destino. Solamente del conductor que se está analizando en esa función. Entonces, ese conductor, por ejemplo, en el caso de Carlos Rivera, tendrá datos para enero, para febrero, para marzo, para abril, mayo, junio, julio, agosto, todos los meses. Él sí tiene todos los meses. Pero, por ejemplo, Juan Pérez tiene datos de enero, de febrero, de marzo, tiene datos de junio, de julio, de agosto. No tiene ni septiembre, ni octubre, ni noviembre, no tiene mayo, o sea, le faltan datos, ¿no? Entonces, primero, nadie me dice que va a tener todos los meses del año. Lo que sí me dice es que ahí está la información de cada recorrido de ese repartidor con la fecha correcta y los datos establecidos. ¿Ok? Bien, identificar la estructura del diccionario. Tengo que crear un diccionario anidado dentro de otro. ¿Ok? Y bueno, aquí tengo un conjunto, ¿no? Bien. Vamos entonces a definir la función por acá. Y la primera función se llamaba cargar, ok, cargar datos. Entonces, necesito crear un diccionario, así que voy a crear mi diccionario vacío que lo voy a llenar ahora. Y además, mi diccionario va a tener como claves nombres de meses. Pero en mi diccionario, perdón, en mis archivos, yo no tengo pues el nombre del mes por ningún lado, ¿no? Yo tengo números o dígitos en este caso, porque son cadenas de caracteres. Pero no tengo el nombre del mes. Así que de alguna u otra manera tengo que conseguir el nombre del mes. Entonces me voy a crear una lista de meses que tenga los nombres de los meses, para que esos nombres de los meses sean tomados para agregarlos en el diccionario. Además de esa lista de nombres de meses, me voy a crear también una lista con los números de los meses. Y así voy a poder hacer una comparación. Bueno, si este es el mes 01, voy a buscar en qué posición está el mes 01 acá en mi lista de número de meses. Bueno, el 1, ¿en dónde está? En esta posición, perfecto. Entonces, como meses es paralela a esta lista, voy a buscar el elemento en esa misma posición y entonces ya sabré el nombre del mes que le corresponde a ese número. ¿Ok? Bien, ya tengo eso de ahí, así que puedo ir abriendo mi archivo para extraer los datos. Estas serán mis listas de apoyo que yo las estoy creando para poder resolver el ejercicio, a pesar de que el ejercicio no me dice nada de ello, ¿verdad? Entonces, vamos a abrir el archivo. El archivo dice que es igual el nombre del conductor. Bueno, open el conductor. Lo concateno con la extensión txt, .txt. Y ya, entonces puedo ponerle el modo de lectura o puedo omitirlo porque siempre se abrirá por defecto en modo de lectura. Además, en cada archivo hay una cabecera, ¿verdad? Esa cabecera realmente no me interesa, entonces voy a usar un readline para deshacerme de esa cabecera, leer bien el texto, eso sí, porque puede ser que en algún momento me den un dato que sí necesito de la cabecera, entonces ahí sí lo guardo en una variable, lo manejo de alguna otra manera. En este caso no lo voy a guardar en ninguna variable porque ya comprobé que no me va a servir realmente para nada más que para identificar cómo están ordenados los datos y qué representa cada dato dentro de ese archivo. ¿Ok? Bien, ya leí la cabecera, ahora sí puedo comenzar a recorrerlo, ¿verdad? Por cada línea, en archivo, dos puntitos, comienzo a particionar esa línea, datos es igual a línea. No se olviden del split, porque si no, perdón, del strip primero, porque si no hacen el strip, no se borra el backslash n del final. Y aquí sí es importante que se borre el backslash n del final, porque cuando yo intente convertir esto a entero o a flotante en este caso, si llevo el backslash n me va a dar un error. Entonces tengo que quitar siempre el backslash n. Por sí o por no, tengo que quitarlo. Mejor acostúmbrense a quitarlo siempre. Y luego ya puedo hacer el split. El split será por el punto y coma porque los elementos están separados por punto y coma. ¿Okay? Y voy a guardar los datos por variables separadas para luego que se me haga más fácil agregarlas al diccionario también.
Por ejemplo, de la fecha me interesa el mes. Entonces voy a quedarme con el mes. De hecho, puedo particionar todo de una vez. Día, mes, año. ¿Qué será igual a qué? Datos en el índice 0, ¿verdad? Porque ahí al principio está la fecha, ¿cierto? Y eso lo voy a particionar de nuevo usando el separador, que en este caso sería el guión. Entonces, punto split, y le pongo aquí el guión. ¿Ok? Ya, como ya sé que me va a devolver 3 elementos, por eso de una vez pongo 3 variables, ¿cierto? ¿Qué más? Tengo el barrio de origen. Por ejemplo, el tipo de artículo no me piden en ningún lado que lo ponga en el archivo, entonces no lo voy a guardar en una variable, pero el barrio de origen sí y el barrio de salida también. Entonces, origen, que sería igual a ¿qué? A datos en el índice 1, el barrio de destino, que será igual a datos en el índice 2, los kilómetros también, ¿no? KM, que es igual a datos en el índice, vamos a ver el archivo, función, aquí mismo, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, esos son los kilómetros, entonces en el índice 4, y como ya sé que además puede ser un valor decimal, de una vez lo convierto en float antes de que me olvide, porque si no se va a quedar como cadena. Asimismo las libras, lo convierto en float, y le envío datos en el índice 5. ¿Por qué? Porque está junto a los kilómetros, ¿no? Ya está. Entonces, ¿qué más necesito? Necesito ya ir agregando los datos a mi diccionario, pero para eso necesito el nombre del mes. Así que tengo que ir a buscar el nombre del mes para agregarlo como una clave en mi diccionario con el valor correspondiente. Nombre mes. ¿De igual a qué? Bueno, lo voy a buscar en meses, ¿verdad? Entonces será igual a meses en el índice que le corresponda. ¿De dónde voy a sacar ese índice? Buscando este mes en esta lista. Hay que Este convertir el mes mes a entero. tengo que convertir el mes entero, así es. Entonces podemos poner aquí mes. Bueno, esta variable de aquí, punto index. Y cuando vaya a buscar, cuidado con buscar solo el mes, porque el mes viene como una cadena y aquí yo me creé enteros. Si se hubieran creado esta lista como cadenas, tenían que haberla creado con 0,1, 0,2. Y bueno, también ahí no tenían que convertir a entero por obligación. En este caso, como yo creé una lista con enteros, tengo que convertir el dato que traje del archivo en entero, ¿verdad? Y aquí, y ahora sí, va a ir a buscar entonces el índice del mes. Ese índice lo va a usar para buscar en la lista de meses y me devolverá el nombre del mes que necesito. Ok, ahora sí, ya puedo ir a mi archivo, agregar los datos. Dic en la clave nombre mes es igual a ¿qué? Con get. Punto get, le envío el nombre del mes y le pido que si lo encuentra me retorne lo que tiene, ¿verdad? Y si no lo encuentra, quiero que me retorne un diccionario. Ese diccionario puede estar vacío o puedo ponerle de una vez las claves que ya quiero porque yo ya sé cuáles son las claves que van a tener siempre. Siempre va a ser kilómetros totales y luego LBL totales, o sea, ya tiene unas claves definidas. Lo que no puedo quemar es el nombre del mes, ¿no? Porque yo no sé si va a tener todos los nombres, todos los meses ese archivo. Eso no lo puedo quemar. Esto sí. Esto sí, porque yo sé que en el diccionario interno siempre va a estar, ay, no, va a estar la clave. Qué locura. A ver, espérenme, déjenme organizarme aquí. Ahí sí. Ahí sí. Siempre va a estar esa clave KM totales, por ejemplo, y lo creo con un valor por defecto que sea 0. Y luego asimismo uso libras totales y lo creo aquí como una clave en este diccionario con el valor por defecto 0. Y luego sería barrios, ¿ok? Y barrios lo creo con un valor, 2 puntos, con el valor que sería un conjunto vacío. Porque luego le voy a agregar datos. ¿Por qué no le pongo aquí directamente el elemento que sería, por ejemplo, KM? Ya tengo pues aquí KM. ¿Por qué no le pongo directamente? Porque si lo hago así, estarían cometiendo el mismo error que vienen cometiendo desde el primer parcial y que se los he recalcado varias veces. Como estos datos, ya les dije al inicio, los datos se repiten por mes, incluso en el mismo día, pueden haber varios registros. Entonces, en el mes van a haber varios datos de enero, varios datos de febrero. Entonces, hay datos que hay que ir acumulando. Si yo lo pongo aquí directamente, en cada iteración del for se va a reemplazar, se va a volver a crear el diccionario si es que no existía antes, y si ya existía, igual se va a reemplazar. Yo no necesito que se reemplace, yo necesito que se acumule versus lo que ya tenía antes.
Así que lo mejor en este caso es hacer el diccionario con los valores por defecto y ya luego puedo hacerlo en un siguiente paso, acceder al nombre del mes, eso me da acceso al diccionario interno. Ya en este punto existe el diccionario interno con valores o con valores por defectos como 0. Así que ya puedo acceder a esta clave y ponerle más igual KM. Entonces, lo que tenía antes más el valor que en esa iteración estoy obteniendo de mi archivo. ¿Ok? Otra cosa que veo que suelen hacer es esto. Aquí directamente ponerle KM. Entonces, ustedes al principio pueden crear así el diccionario vacío, porque así lo hacemos en el primer parcial, ¿verdad? Lo creamos vacío. ¿Por qué aquí lo estoy creando con datos? Porque yo estoy segura de que estas van a ser las claves para cada mes. No importa si no hay febrero, pero si hay febrero, esas son las claves que va a tener. Si hay marzo, esas son las claves que va a tener el diccionario asociado a la clave marzo. Por lo tanto, yo ya puedo ponerlos directamente. Lo que no podría pasar es que ustedes hagan esto y entonces aquí lo haré porque entonces en cada iteración se va a reemplazar en lugar de acumular. Y además la clave todavía no existe. Si yo intento ya asignarle el valor aquí, bueno, perdón, incrementar el valor, por ejemplo. Incrementar. Y esa clave no ha sido agregada previamente al archivo, me va a dar un error de tipo key error. Así que por eso es mejor ser ordenados, tener el diccionario previamente creado, luego ya accedo, porque ya en ese momento yo ya creé antes el diccionario con las claves, así que ahora accedo a la clave y le incremento. Incremento ahí. Eso mismo tengo que hacerlo entonces para las libras, ¿correcto? Entonces aquí sería LBS. Y eso mismo tengo que hacerlo para barrios, solo que en el caso de los barrios, tengo que agregar, ahí no tengo que sumar ni acumular nada, sino que barrios tengo que agregar porque en ese momento tengo acceso a un conjunto, con datos o sin datos, pero un conjunto. Entonces le pongo add y le envío el barrio de origen. ¿Ya? Y luego puedo también agregarle el barrio de destino. ¿Ok? Entonces le agrego también el barrio de destino y ya están todos los datos en mi diccionario. Llenos con los datos de la primera línea del archivo y luego con la segunda línea del archivo y luego con la tercera hasta que ya no haya más que recorrer. ¿Verdad? Aquí me equivoqué, no estoy usando la variable LBS, así que tengo que ponerle a LBS. Ya. Cuando termine de recorrerse el archivo, se habrá llenado el diccionario y ya puedo entonces liberar el recurso del archivo. Y asimismo puedo retornar ese diccionario, retornar div. Y ya está mi función. ¿Ok? Vamos a probarla entonces. Vamos a probarla en el main y vamos a probarla con Juan Pérez, ¿ya? Entonces voy al main, tomo 1.1 y vamos a ejecutar esto de aquí. Bueno, no he importado el archivo de funciones, entonces from funciones import asterisco, ¿cierto? Y ahora sí. Ok, entonces esta es el diccionario que se ha construido. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? No, Miss. Ok, verifiquemos si los datos son correctos. Miren en kilómetros totales, me da 12. Si voy a Juan Pérez, ¿cuántos datos tiene de enero? Tiene 2. 7 más 5 da 12. Bien, entonces, eso en cuanto al primer ejercicio. Esto lo ha creado un diccionario por un solo conductor, ¿verdad? Entonces, vamos a ir al siguiente ejercicio, ¿les parece? Una vez construido el diccionario, el siguiente ejercicio dice que se llama pago conductor.
Y dice que recibe, ¿dónde está? Funciones. Recibe el nombre de un mes, recibe el nombre del conductor y el nombre de un mes, enero, febrero, etc. Y la función debe devolver cuánto se le va a pagar a ese conductor en ese mes de acuerdo al tarifario que está aquí. Dice que se le va a pagar 0.72 centavos por kilómetro si los kilómetros recorridos están entre 0 y 10. Se les va a pagar 0.60 si los kilómetros están entre 11 y 20 y se le va a pagar 0.65 si los kilómetros están entre, si son más que 20 kilómetros. Entonces hay que definir el valor total a pagar para ese mes a ese conductor que recibo como parámetro. Así que vamos a definir esa función en el archivo de funciones por acá. Ok, ¿dónde está? Ahí. Entonces, ¿de dónde voy a sacar esos totales para poder obtener los datos del conductor? Yo debería sacarlo de mi diccionario de totales, ¿verdad? Entonces, tengo el nombre del conductor, puedo invocar a la función anterior para enviarle el conductor y que me retorne el diccionario de ese conductor que ya tiene los totales. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a invocar a la función cargar datos y le vamos a enviar los datos del conductor. Y esa función me retorna un diccionario, el que le voy a llamar yo datos conductor. ¿Ok? Ya, tengo los datos del conductor. ¿Y qué voy a hacer con esos datos? Tengo el diccionario. Ahora, de esos diccionarios realmente el único dato que me importa es el de kilómetros, ¿verdad? Entonces, de una vez puedo obtener los kilómetros totales de ese conductor, que sería igual a ¿qué? Pues datos conduct. ¿En qué clave? En el diccionario, me están dando el mes, no, solo me interesa un mes en particular para saber cuánto se le va a pagar, por lo tanto, le envío el nombre del mes que estoy recibiendo como parámetro, y pues luego me dentro de la estructura que sería kilómetros totales. Ahí están, los kilómetros totales. Eso me da la cantidad de kilómetros para que probamos antes, que era Juan Pérez, da 12, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí tendría ese valor de 12 por ahora. Ahora tengo que verificar o calcular el valor a pagar, así que voy a definir la variable valor a pagar, que empieza en 0, y lo que hago luego es verificar si KM totales es mayor o igual que 0. KM totales es menor o igual que 10. Entonces, el valor a pagar será igual a ¿qué? A KM totales por lo que le pagan en ese momento, que es 0.72. ¿Ok? El otro caso es cuando KM totales es mayor o igual que 11 and KM totales es menor o igual que 20, ¿cierto? Entonces, ahí el valor a pagar será igual a KM totales por 0.60, ¿verdad? Según lo que dice el texto. Y bueno, el otro es el else, ¿verdad? El último caso que sería cuando ya supera los 20 kilómetros. Entonces, en ese caso, el valor a pagar sería igual a KM totales por 0.45. Ya. Entonces, al final puedo retornar el valor a pagar. Eso sería todo en este ejercicio, en realidad. Así que vamos a ir al main para verificar. Recuerden que vamos a probarlo con Juan Pérez y así mismo para enero, porque ya vimos que para enero son $12, ¿verdad? Entonces, poquito porque tenemos poquitos datos de enero, ¿no? Entonces, si se multiplica 12, ¿en qué caso caería? Caería en el segundo caso, ¿no? Cuando se multiplica por 0.60. Y eso debería darme como total si lo multiplican manualmente con la calculadora. Ok, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Miss, a donde dice el else valor pagar debería ser, ahí dice valor pagas. Ah, ¿verdad? Y ni siquiera me dio error porque no entró en ese caso, ¿no? Gracias, ahí está. Sí, por eso se pone en verde también. Ok, vamos a la siguiente función, entonces. La siguiente función es barrios más visitados y dice que recibe la lista de los conductores, el nombre de un mes y esta función entonces debe devolver el nombre de los 3 barrios que más han sido visitados por todos los conductores en ese mes en particular.
considerar los datos de todos los conductores, ¿verdad? Como lo dice aquí en negritas. Entonces, definamos la función y por cada conductor, bueno, quiero saber los barrios que visitó por cada conductor, pero luego saber cuáles han sido los más visitados, pero por todos los conductores. De alguna u otra forma hay que ir acumulando las visitas, ¿verdad? Asociando las visitas a los barrios. ¿Cómo podríamos asociar así? O sea, para ir manteniendo en una colección, una estructura, el barrio con su número de visitas, el barrio con su número de visitas. ¿Qué podríamos usar ahí? ¿Dónde los podríamos almacenar para que no se pierdan esos datos? En un diccionario. En un diccionario, perfecto. Entonces, voy a usar, de hecho, un diccionario para recordarles, tal como lo dije en el primer parcial, que así como usamos listas para mantener los datos y que no se pierdan y luego poder sumarlos o hacer operaciones con ellos, también podemos usar las otras colecciones, como en este caso, los diccionarios. En este caso, me es muy útil un diccionario porque de esa manera puedo relacionar de forma directa cada clave que sea el nombre del barrio con cada valor que será el número de visitas. Por cada conductor incluso puedo ir modificando el diccionario, ¿verdad? Si lo encuentra entre los barrios de ese conductor, le incremento uno más a la visita. Y así voy contando para al final tener esa estructura que tiene esos datos relacionados, el barrio y la cantidad de visitas. No me lo dice el problema, tiene que nacer de su lógica, recordar que los diccionarios también pueden ser útiles para mantener valores y usarlos posteriormente, aunque no sea el fin del programa, aunque no me pidan un diccionario, puede ser un medio. Entonces, no se olviden de eso. Voy a crear el diccionario vacío y voy a empezar a recorrer la lista de conductores. Por cada nombre en, ¿dónde estaba? L conductores, que yo ya lo tengo por acá. Bueno, ya lo tengo en el main, de hecho. ¿Qué es lo que recibo justo acá, no? Ah, no. Sí, verdad, tengo que ponerlo como está aquí. Ya, entonces, por cada nombre de ese conductor, puedo acceder a los datos de los barrios que ha visitado ese conductor. ¿Dónde están? En el diccionario de cargar datos. Así que puedo invocar a la función de diccionario cargar datos. Entonces eso era cargar datos. Le enviamos el nombre de este conductor, se lo enviamos aquí, y eso me devuelve un diccionario que lo voy a guardar en una variable llamada dicnombre. ¿Ok? Entonces, ese diccionario yo ya lo puedo... Uy, my change. Ya. Entonces, ese diccionario lo puedo usar para extraer los datos que necesito. ¿Qué necesito? Necesito los barrios, ¿verdad? Visitados por ese conductor. Entonces, barrios, dic, nombre, mes, porque es del mes en particular, será igual a qué? A dic nombre, ¿verdad? En la clave, mes, porque esa es la clave del diccionario que tengo aquí. Y con eso accedo a este diccionario de acá, donde necesito esta clave, la clave barrios. Ahí ya me adentré en el nivel que corresponde y ya puedo acceder a barrios. Eso me devuelve un conjunto con los barrios, ¿verdad? Que ha visitado ese conductor, así que voy a recorrerlos. Por cada barrio en este conjunto que tengo en este momento de barrios de ese conductor que ha visitado en ese mes, ya puedo irlos agregando al diccionario para contarlos. Entonces, lo que voy a hacer es, ¿dónde está? Agregarlos a mi diccionario de barrios. Dic barrios en la clave barrio para que el nombre del barrio sea el nombre. Y eso será igual a ¿qué? A dic barrios.get, le envío la clave, que recuerden es barrio, y si existe me retorna el valor asociado, la cantidad que ya tiene. Y si no, yo le digo que por defecto lo cree dentro del diccionario con el valor de 0. Sea que ya me devuelve un valor, sea que lo crea con el valor de 0, como yo en esta iteración lo acabo de encontrar, tengo que sumarle 1. La visita que ese conductor le hizo. 1 porque le hizo una visita a ese conductor en ese mes a ese barrio. ¿Ok? Entonces, ¿qué más? Ahora necesito, y voy a imprimir, cuando termine de recorrer este listado, ¿verdad? De conductores, ya tendré en realidad mi diccionario con los barrios y todas las visitas de los conductores. Entonces, vamos a imprimirlo para que vean luego y corroborar los datos. Y ahí no termina todo, porque recuerden que este diccionario es un medio, no el fin, ¿no? Entonces, voy a extraer de ese diccionario las claves y los valores. Recuerden que con la función keys puedo acceder a las claves, con la función values puedo acceder a los valores, y que tanto keys como values me van a devolver colecciones paralelas, donde sus elementos van a estar relacionados por el índice
en el que están ubicados. ¿Ok? Entonces, podemos decir nombres es igual a list de digbarrios.keys para obtener las claves. ¿Ok? Y asimismo podemos ponerle aquí nombres de barrios para ser más explícito, porque arriba tenía nombres para referirme a los conductores en cambio. Nombres barrios. Y abajo números visitas, que sería igual a asimismo a list de digbarrios.values. ¿Ya? Tengo dos listas paralelas. El nombre del barrio y abajo está el número de visitas que tiene ese barrio. Y así por cada uno de esos elementos. Ok, necesito los barrios que han sido más visitados. Quizás lo pueda hacer con las listas, pero mucho más rápido lo puedo hacer con NumPy. Así que puedo llevar esto a arreglo de NumPy. Puedo llevar esto a arreglo de NumPy. np.write. ¿Por qué? Porque voy a usar ArgSort para obtener los índices ordenados y luego acceder a los datos de los barrios. ¿Por qué me da error? Porque no he importado NumPy seguramente. Ajá. Import NumPy as NP. Ok. Ya está, entonces ahí tengo dos vectores paralelos, por lo tanto puedo ordenar estos valores, los números de visitas, puedo ordenarlos y luego quedarme con los que tienen más visitas, los 6 que tienen más visitas, ¿verdad? Esos índices los voy a usar para acceder a los nombres de los barrios. ¿Ok? Entonces los nombres de los barrios, perdón, sí, los nombres de los barrios que están aquí ya, ¿no? Entonces vamos a obtener los índices ordenados. ¿Para qué? Números, visitas, .argsort. Eso los ordena por defecto de menor a mayor, así que puedo quedarme con los tres últimos, ¿cierto? Desde -3 hasta el final. Ahora, si me piden que yo los muestre ordenados de mayor a menor, entonces de una vez los ordeno de mayor a menor y me quedo con los tres primeros, en cambio. Entonces todo depende de lo que me estén pidiendo. Como aquí no me dicen en qué orden los muestre, me dicen solamente los 6 barrios que más visitas han tenido. ¿Dónde estaba eso de ahí? Acá, ¿no? Los 3 barrios que más han sido visitados. Entonces me quedo con los 3 últimos y ya está. Sin mostrarlos en un orden en particular. Ok. Entonces vamos a usar esos índices para mostrar los barrios, para retornar los nombres de los barrios y ya está. Nombres, barrios en los índices ordenados, en esta indexación de aquí, y eso sería todo. Vamos entonces al main para mostrar esto de aquí también, y vamos a probarlo con enero nuevamente, desde el main. A ver, el main. 1.3, le enviamos la lista de conductores que ya tengo, le enviamos el mes que es enero, y vamos a ver qué me muestra. Ok, esto me muestra, me dice aquí que Kennedy tiene 4, Seibos 3, y eso es lo que me está devolviendo, ¿no? Kennedy, Seibos, y luego tengo Urdesa y Orquídeas. Realmente como me estoy quedando con los últimos ordenados, por eso me muestra primero Orquídeas antes que elegir Urdesa. Si hubiese elegido quizás los 4, ahí me incluía las Orquídeas y Urdesa, pero bueno. Me muestra el primero que encuentre en todo caso. Como ambos tienen el mismo número, no nos vamos a preocupar por cuál mostrar. El que me devuelva el slicing y punto. ¿Ok? Hasta ahí. Aquí estaba el diccionario que usé como apoyo, aunque esto no era lo que me pedían, ¿verdad? Pero lo estoy mostrando para que vean cómo se agrupaban los datos. Y al final esta es la respuesta realmente. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Ok, entonces voy a continuar, vamos a ir con la función, vamos a ir con los siguientes temas, pero a partir de estos temas, el 1.4, ya estos no son funciones, porque dice, ahora implementa un programa principal que para el mes de febrero tiene las siguientes matrices, o sea, a partir de aquí me van a dar otros datos relacionados al mismo tema, pero otros datos para poder resolver los temas 4, 5 y 6. Me dice, tiene dos matrices, una que se llama mPaquetesIn, que representan, donde las filas de la matriz representan los nombres de los barrios o los datos de los barrios, y en las columnas estarán representados los datos por cada día del mes. ¿Qué hay en las celdas de esa matriz? El número de paquetes que se entregaron en ese barrio, los que entraron a ese barrio, ¿ok?
Entonces, luego tenemos la matriz M paquetes out, que las filas representan información de los barrios también, y las columnas representan los tipos de artículo que se entregaron. Ropa, medicina, comida, compra de supermercado, etc. Esta matriz en sus celdas representa los datos de los paquetes, números de paquetes que salieron de ese barrio, número de paquetes que salieron de esos barrios. Entonces, en mPaquete.in, los datos de los paquetes que entraron a los barrios, que se repartieron en los barrios. Y en cambio, en mPaquetes.out, los que salieron, es decir, que desde el barrio fueron enviados hacia otro punto en realidad. ¿Ok? Además, me dan estas dos listas. De hecho, esos datos yo ya los tengo acá. Me voy a ir al main porque ya de aquí en adelante es en el main. Los datos yo ya los tengo acá. Una lista de barrios que tiene las etiquetas de las filas, de ambas matrices en realidad. Y una lista de tipos de artículos que tiene los nombres o las etiquetas de las columnas de la segunda matriz. Entonces, realmente aquí tengo los datos y también he puesto aquí un ejemplo de cómo deberían lucir esa matriz. No son los mismos datos, ¿no? Pero más o menos la estructura, porque a veces es mejor graficarlo para visualizarlo y se entiende mejor así la distribución de los elementos. Esta sería mPaquetes.in, donde están los nombres de los barrios, los datos de los barrios en las filas y en las columnas, una columna por cada día del mes. Y aquí los datos de los paquetes que se entregaron en los barrios, ¿verdad? Y en cambio en mPaquetes.out están los datos de las filas que representan los barrios y en las columnas los tipos de entregas. Las cantidades representan los números de artículos que salieron de esos barrios como tal. Con esas dos matrices vamos a trabajar. Es lo que les recomiendo que hagan. Si en el examen no se les da algo así gráfico o en la lección, siempre pueden en su hojita de papel dibujar las estructuras para que sea más fácil asociar, representar los datos y ver qué tratamiento se les puede dar. ¿Ok? Acá en el main yo ya tengo esos datos. Tengo una lista de barrios. Estos son los barrios que vamos a usar. Hay tantos barrios como filas en la matriz o en las matrices. Tengo una lista de artículos y esos son los tipos de artículos que vamos a usar en este ejercicio. Y las matrices. Para la matriz de mPaquetes.in he definido una matriz con valores aleatorios entre 5 y 30. El shape de esta matriz es de tantas filas como barrios hay. Y 28 columnas porque vamos a trabajar con 28 días de febrero. Por defecto 28, ¿ya? Y mPaquetes.out, en cambio, es una matriz con valores enteros que tiene valores aleatorios entre 0 y 50. Y el shape en esta matriz es tantas filas como barrios hay y tantas columnas como elementos de tipos de artículos hay. ¿Ya? Con esos datos vamos a resolver el primer ejercicio que dice, bueno, el cuarto ejercicio que dice. Muestre por pantalla los nombres de los 6 barrios en los que se entregaron más paquetes en los primeros 10 días del mes. Los 6 barrios en los que se entregaron más paquetes. Volvamos al ejemplo del gráfico de la matriz. ¿Cuál es la matriz que representa los datos que se entregaron, de los paquetes que se entregaron en la matriz? mPaquetes.in, como lo dice su texto. En los primeros 10 días del mes, por lo tanto, me está diciendo que de esa matriz no me interesan los 28 días de febrero, sino solo las primeras 10 columnas. De los barrios me interesan todos los datos para poder sacar los 6 barrios en los que más se entregaron. Entonces necesito sacar un total, ¿no? Un total por barrio para saber cuál es el que tiene el mayor valor. Así que eso es lo que vamos a hacer en primer lugar, ahí en el main. En primer lugar, debería seccionar la matriz para quedarme solo con los datos que necesito. Vamos a ver, número, días, igual a 10, para no olvidarme ese dato. Además, voy a crear una variable llamada mDías y trabajar con la matriz mPaquetes.in para quedarme con todas las filas, porque necesito todos los datos de los barrios. Y en cambio de las columnas necesito solamente las primeras 10. Entonces, coma, 2 puntitos, 10. O bueno, números de días para no dejarlo establecido con el 10 ahí. ¿Qué más? Necesito también sumar para sacar un total de esa matriz por filas y sacar un total por cada barrio. Entonces, suma barrios, días, es igual a que mDías.sum y sumo por filas, entonces el axis debe ser 1. ¿Ok? Además necesito los índices ordenados para usar esos índices y obtener los nombres de los barrios. Así que vamos a definir índices, que sería igual a que
suma barrios días, punto ARG sort, y eso lo ordeno de mayor a menor. Déjenme copiar y pegar eso acá. ARG sort, y eso además le pongo aquí 2 puntos, menos 1 para que lo ponga de mayor a menor, y me voy a quedar con los 6 primeros, entonces el slicing va desde 0 hasta 6. Los 6 índices que pertenecen, los 6 primeros índices de los elementos que pertenecen o los que tienen mayor cantidad de paquetes que recibieron. ¿Okay? Totales mayores, como quien dice. Ahora, esos índices los tengo que usar sobre barrios para saber cuáles son los barrios que cumplen con esos datos o que son correspondientes a esos índices. Pero barrios es una lista, así que tengo que crear un arreglo de NumPy. np subguión barrios es igual a empty.array y le envío aquí la lista de. Entonces, un vector. Y bueno, ese vector ya lo puedo usar para obtener los nombres de los barrios con respecto a estos índices, ¿no? Entonces, barrios más visitados será igual a ¿qué? NP barrios, y le envío aquí entre sus índices lo que tiene la variable índice, los 6 índices de los elementos o de los mayores, de los totales mayores, ¿no? Y ya está, en realidad ahora solo debería mostrarlo en pantalla, barrios más visitados, y ya está. Así que vamos a ejecutarlo hasta ahí. Ya, entonces me dice que, imprimamos también suma barrios, a ver, para probar si lo que les estoy contando es correcto o no. Es que no me había dado cuenta que he puesto barrios con 3R aquí. Aquí sí que está mal, aquí está mal acá, está mal acá. Ahora sí está mal escrito, ¿no? Ya, entonces miren, estas son las sumas por cada barrio. De estos, el total, el mayor total es este, ¿no? Si los ordenara, ordenándolos mentalmente, este sería el mayor, que está en el índice 1. ¿Cuál es el barrio que está en el índice 1? Es Kennedy. Por eso aquí está Kennedy. Luego de 180 sigue el 176, que es el que está en el índice menos 3. Menos 1, menos 2, menos 3, por eso me devuelve Urdenor. Luego creo que está 173, que está en el índice 0123, 0123, por eso luego está Ceibos Norte. Entonces está correcto, lo que hemos hecho está bien, lo que he hecho está bien, ¿ok? Ya está, ¿alguna pregunta sobre esto? Miss, una pregunta. Dígame. Es en la parte más arriba del código. Ajá. Ahí nomás. En la parte C de los índices, lo que hizo fue que el agresor era de menor a mayor, ¿verdad? De Ujú. mayor a menor. Es Y de luego menor a lo que hizo, mayor y estoy cambiando para que y de ahí sea solo selecciona como que los 6 primeros. exacto. Ah, ok. Todo en una misma línea. Lo pueden hacer en diferentes líneas si se confunden, pero todo se puede hacer también en una sola. ¿Por qué se puede hacer en una sola línea? Porque ARG sort me retorna los índices. Esos índices que me retornan los cambios de orden. El slicing me retorna los elementos cambiados de orden y a ese slicing, a lo que me retorna el slicing, perdón, le aplico el slicing de acá. ¿Ok? No podría hacerlo igual si esto fuera un sort. Ojo con eso, se lo repito siempre. Sort no retorna nada, por lo tanto no le puedo hacer un slicing a nada y ahí se caería mi programa. En este caso sí es permitido. Ya. Vamos a hacer entonces el ejercicio 1.5 antes de que se sigan durmiendo. Y vamos a ver qué dice. Muestre por pantalla cuál es el tipo de artículo que más se envía desde esos barrios. El tipo de artículo que más se envía desde esos barrios. ¿Con cuál de las dos matrices debería trabajar? ¿M paquetes in o M paquetes out? ¿Qué dicen ustedes? La de out. Out, ¿verdad? Porque ahí están representados los tipos de artículos en las columnas y además porque esa es la que tiene la información de los paquetes que salen de ese barrio. Entonces tengo que primero sacar un total también, pero total por tipo de artículo para saber cuál es el máximo, ¿cierto? Así que vamos a definir la variable totales, tipo de artículos enviados, que será igual a ¿qué? M paquetes out. Punto sum y le vamos a sumar esta vez por columnas, por tipo de artículos. ¿Ok? Vamos a imprimir también esto de aquí para luego corroborar si la información que vamos a mostrar es correcta. Ahora, de ese valor me interesa el máximo,
el índice del máximo, porque no me interesa el máximo valor, sino el tipo de artículo al que le corresponde el máximo valor. Entonces, voy a obtener el índice del máximo y lo voy a usar ese índice para ir a la lista de artículos y obtener el tipo de artículo correcto. Entonces, de una vez, vamos a definir la variable tipo de artículo más enviado, que será igual a lista de tipo artículo. ¿En qué índice? En el índice que me devuelva este vector a través de la función argmax. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Se va a buscar el máximo, me devuelve el índice del máximo de ese vector numérico, y ese índice se usa para acceder a la lista de artículos y darme el nombre del artículo en ese índice correspondiente. Entonces, finalmente imprimimos y ya estaría. Ok, estos son los totales por tipos de artículos. Si se fijan, el mayor es este, que es 792, que está en el índice 1. Entonces, si vamos a los tipos de artículos, 01, ropa está en el índice 1, ¿no? Entonces, por eso aquí me dice que es ropa el que más se ha enviado. ¿Ok? Listo, hasta ahí preguntas. Creo que eso estaba bastante obvio, así que no tenía mayor complejidad. Así que vamos a hacer el último. Muestra por pantalla los nombres de los barrios que durante el mes han enviado más paquetes de los que recibieron. Los que salieron más que los que se entregaron en ese barrio. ¿Ok? Entonces, para ello necesito trabajar con ambas matrices, porque en esta matriz tengo los que se entregaron en ese barrio, que es justo lo que está acá, y en esta matriz tengo los que salieron de ese barrio, que es justo lo que me dice acá. Quiero saber cuáles son los barrios donde donde esto es mayor que esto. Pero por totales, no totales de barrios, así que hay que sumar. Hay que sumar por filas en ambos casos, para cada una de esas matrices. Vamos a definir entonces la variable paquetes recibidos. Ya, paquetes recibidos serán los paquetes que entraron en ese barrio. Entonces se va a trabajar ahí con la matriz m paquetes in, punto sum y axis igual a 1, porque vamos a sumar por filas. Total por barrio. Y asimismo los paquetes enviados, que sería igual a m paquetes out, punto sum, y lo hacemos así mismo por el axis igual a 1. ¿Ok? Imprimimos para luego comparar a ver si es correcto lo que tenemos hasta aquí. Paquetes recibidos y también el vector de acá. Print. Paquetes enviados. ¿Ok? Entonces, necesito saber cuáles son los barrios que cumplen con esa condición, ¿verdad? Los barrios que cumplen son, bueno, de NP barrios. Yo arriba había definido la variable NP barrios, ¿no? Como estamos en el programa principal, esa variable sigue, ya se creó ahí y sigue existiendo hasta acá, no hay problema, ¿no? Entonces, quiero los barrios donde se cumple la condición que los que salieron, los que se enviaron, son mayores que los que se recibieron, ¿verdad? Entonces, donde paquetes enviados sean mayores que paquetes recibidos. ¿Ok? Entonces, vamos a mostrar. No estoy mostrando en pantalla, no estoy mostrando en pantalla. Vamos a mostrarlo como. Entonces, ahora sí. Aquí está. Este es el vector de los recibidos, este es el de los enviados. ¿Dónde este vector es mayor que el de acá? ¿En qué índices? Aquí, ¿no? El 4,17 es mayor que el 3,95 y eso está en el índice 0,1 en el 2. Si vamos a los barrios, ¿cuál está en el índice 0,12? 0,12, Urdesa, ahí está, Urdesa. ¿Cuál más? Aquí, 4,26, es las orquídeas, ¿verdad? Entonces, por eso me devuelve el nombre de las orquídeas. Y creo que no hay ninguno más, en ningún otro índice ocurre eso de que sea mayor que el otro. Y ya está, esa es la solución a este ejercicio. En una sola línea he podido comparar sin tener que recorrer, si ven que no he usado for para nada, ahorita que estamos trabajando con NumPy, y es a lo que apuntamos, ¿verdad? Solo usar NumPy en caso de que sea exclusivamente necesario. Siempre que se pueda hacer una operación directa, indexación booleana, NP-word, operaciones aritméticas, comparaciones, lo voy a hacer como NumPy lo facilita, con la forma abreviada.
Y ya está, eso en realidad es la solución de ese tema 6. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, me está claro. Muy bien, chicos. Iba a resolver el siguiente ejercicio, pero es que ya vi a qué hora terminé y no voy a terminarlo. No me va a alcanzar el tiempo para poder resolverlo, así que no lo vamos a hacer ahora. Igual está aquí planteado. Vamos a ver si lo alcanzamos a hacer en la siguiente clase, aunque tengo en mente otro ejercicio distinto para la siguiente clase. Pero bueno, intentaré igual resolver este de acá. Ahora, ya terminamos este ejercicio, así que creo que nos vamos a quedar ahí en cuanto a los ejercicios de la clase del día de hoy, porque ya les digo, este creo que no lo voy a alcanzar a hacer por el tiempo que nos queda, el poco tiempo que nos queda. Lo que sí les voy a decir es que en la siguiente clase, ¿qué vamos a hacer? Control de lectura al inicio, luego tenemos un ejercicio para resolver un ejercicio más, y finalmente tenemos una clase de pandas, unidad 8 que es pandas. ¿Ok? Entonces, esa clase va a continuar a partir de lo que ustedes van a ver el video, desde el cual se va a tomar el control de lectura. Entonces, vengan, por favor, viendo ese video con mucha atención, lean las estructuras. Básicamente es una introducción de lo que es pandas y cómo se construyen las estructuras que se usan en pandas. Ya no vamos a usar arreglos en NumPy, sino que ahí se van a usar otras estructuras llamadas series y data frames. Entonces, vamos a aprender qué se pueden hacer con ellos, pero para eso es importante que vengan viendo esa primera parte del video de forma muy atenta, porque en esa clase voy a asumir que ya ustedes lo vieron. Y sí, pueden venir con preguntas, con todas las preguntas que tengan del caso, perfecto, pero atendiendo a lo que está en el video previo para que no se pierdan en la siguiente clase. ¿Ya? Esa es nuestra última clase, así que no falten en lo posible. Ya, qué pena los que tienen que irse a vacunar, ya saben, me notifican con prueba de que en ese horario no pueden estar por tal o tal motivo. ¿Sí? Solo por eso. Y nada, de ahí ya nos vemos entonces en la clase del día jueves, así que eso es todo por la clase del día de hoy. Si tienen alguna pregunta, estoy aquí para escucharlos. Y si no, pues ya se pueden retirar, chicos. Me una pregunta, Gracias, Miss. ¿cuándo da las notas de la lección pasada? No las he calificado. Nada, espero poder calificarlas este fin de semana, porque si no se me van a acumular con las de la siguiente. Pero no les he calificado, así que espero el fin de semana ya ponerles esas notas. Es que este fin de semana aparte es Spy Weekend y ya voy a estar ocupada con eso, entonces no sé qué voy a hacer, pero tengo que hacerlo esta semana porque si no se me va a acumular en la siguiente con las evaluaciones que vienen. Ya, entonces este fin de semana espero tener esas notas. Eso. ¿Alguna otra pregunta? Si no, ya se pueden retirar, ¿ya? Nos vemos, chicos, que tengan buena tarde. Gracias, Miss. Gracias, Miss. De nada, chicos, hasta luego.